Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Dios les bendiga, amados hermanos, en este mensaje de media semana. Es mi deseo y oración que la gracia y la presencia del Señor sea con cada uno de ustedes y que les traiga paz y gozo y bendiciones. En estos días difíciles que estamos viviendo, qué consolador es saber que tenemos a un Cristo morador, un Dios que siempre está a nuestro lado y nunca nos abandona. Mi deseo es que esta palabra que Él tiene para ti en este día te edifique y te bendiga. Te invito al libro de Éxodo. Hace unas semanas atrás había estado predicando sobre el libro de Éxodo. Hemos hecho algunos ajustes en los tiempos navideños. Pero estamos retomando el tema donde nos quedamos. Estoy en Éxodo capítulo 12, verso del 37 hasta el 51. Éxodo capítulo 12, verso 37 hasta el 51, la palabra de nuestro Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera a los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú eres luz, y en tiempos oscuros como los que estamos viviendo, tú eres nuestra lámpara, tú eres nuestro guía, tú eres quien te acercas y nos arropas con tus misericordias y brillas en nosotros, Señor, para que nosotros también seamos luces, que podemos alcanzar a otros con la luz del Evangelio. Oh Padre amado, habla el corazón de tu pueblo en esta hora. Danos luz y verdad sobre los tiempos que estamos viviendo y ayúdanos a mirar más allá de las fuerzas faraónicas que nos rodean, al poder ilimitado de tu gracia superabundante, ese torrente que viene hacia nosotros todo el tiempo con nuevas misericordias cada mañana y nos arropa como una ola y nos deja saber que somos amados y deseados del cielo. Bendice a mis hermanos, prospérales en todos sus caminos y dales la seguridad de tu paz y de tu amor, pues te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Amén y amén. Se dice de un niño que se acercó a su papá y le dijo: papá, ¿cómo comienzan las guerras? ¿Cómo empiezan las guerras? Y el padre le dijo: bueno, mi hijo, lo mejor que puedo decirte, darte una ilustración. Mira, empiezan a veces como empezó la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania invadió a Bélgica, le dijo. Pero la mamá, que estaba sentada allí y tenía raíces alemanas, se puso un poco seria y le dijo: así no fue la cosa. La guerra empezó porque asesinaron a un hombre. Y el padre, que no le gustaba que le contradijeran, le dijo: pero él no te está preguntando a ti, me está preguntando a mí.
Y eso hizo que su esposa se pusiera de pie enfadada, le diera la espalda y saliera por la puerta afuera de la habitación y luego tiró la puerta con todas sus ganas. Y después ellos escucharon cuando ella siguió tirando cosas y ruidos y trastes y de pronto el niño mira a su papá y le dice: papá, no te preocupes, ya sé cómo empiezan las guerras. Lo cierto es que las guerras pueden empezar de mil maneras, pero cuando estamos en medio de una guerra lo reconocemos. Y tú y yo tendríamos que reconocer, y los cristianos lo reconocemos en todas partes, estamos enfrascados en una batalla espiritual. Sentimos la densa oscuridad que nos cubre. Sentimos la opresión de los tiempos que nos ha tocado vivir. Sentimos la opresión de gobiernos y de gobernantes en los medios sociales. Y sentimos toda esa batalla espiritual. Y aunque quizás no le podamos poner nombre y apellido a las circunstancias mismas, lo cierto es que sentimos los efectos de esta vasta opresión. El pueblo de Israel era un pueblo oprimido, tú y yo lo sabemos. Era un pueblo oprimido, un pueblo que había caído de aquella preciosa libertad que tenía y ahora sentía el peso de la opresión en que estaban viviendo. Y como va el pueblo de Dios, muchas veces así va las naciones que les rodean. Como va la iglesia del Señor, así a veces va el mundo. Cuando la iglesia pierde su norte, pierde la brújula que le señala el norte, cuando la búsqueda de la presencia manifiesta del Señor no es el eje que mueve toda la actividad religiosa, muchas veces nosotros nos perdemos en nuestras tradiciones y rituales, nos perdemos en nuestra religiosidad que llega a ser vana. Y no nos damos cuenta de que necesitamos una conexión vital con Jesucristo, porque al fin y al cabo es la iglesia del Señor la que es la luz de la tierra y la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no es cierto? Como nuestro Señor Jesucristo nos dio. Recuerdo a Alberto Einstein. Él era un judío alemán que vivía en Alemania, y cuando empezó la guerra en Alemania, era uno de los más famosos científicos que había. Él tuvo que salir de allí y él escribió estas palabras. Él dijo: siendo un amante de la libertad, cuando la revolución llegó a Alemania, esperaba que las universidades la defendieran, pero ellas fueron acalladas. Entonces miré a los grandes editores y periodistas para que proclamaran su amor por libertad, pero ellos también fueron silenciados en unas pocas semanas. Solo la iglesia se puso de pie al paso de la campaña de Hitler por suprimir la verdad. Hasta ese tiempo yo había despreciado la iglesia, pero ahora la alababa sin reservas. Porque la respuesta original de la iglesia fue levantarse. Cuando ellos se dieron cuenta el giro y la agenda que llevaba Hitler y cómo estaban manipulando la verdad y cómo estaba él avanzando su agenda y ofuscando a todo el mundo y engañando a todo el mundo, muchos en la iglesia se levantaron, hombres como Dietrich Bonhoeffer, como Martin Niemöller, como algunos de los grandes pastores y teólogos cristianos, se levantaron y presentaron un frente, pero tristemente no toda la iglesia hizo lo mismo. Muchos de los miembros más importantes de la iglesia decidieron ponerse al servicio de la causa de Hitler y recibieron grandes subsidios y beneficios, y luego cuando se dieron cuenta que las cosas se habían ido muy lejos, no podían hacer nada. Pero lo cierto es que en medio de esta batalla espiritual en que estamos, la iglesia tiene que ocupar su lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Es el lugar que Dios ha puesto para ella. Mira lo que había pasado con el pueblo de Israel. Dios llevó a Israel a Egipto para bendecirlo. Déjame decírtelo una vez más. Dios llevó a Israel a Egipto para bendecirlo. Si tú recuerdas la hambruna que había en Canaán, Dios primero levantó a José, lo llevó hasta allí, él abrió el camino, Dios lo levantó y lo exaltó hasta ser primer ministro
el segundo después del faraón, del rey de Egipto, y luego él trajo a su familia y los posicionaron en la tierra más espléndida que había en todo Egipto, en Gosén, porque ellos eran personas que tenían ganado, eran ganaderos, tenían rebaños, y los egipcios no querían tocar ni envolverse en esas cosas. Entonces Dios le dio lo mejor de la tierra, y allí en Egipto por 430 años ellos fueron plantados, y por la gran parte de ese tiempo ellos crecieron y se multiplicaron, fueron bendecidos, fueron prosperados. Pero finalmente tú sabes que se levantó un faraón que no conoció a José, y el legado histórico y el baluarte histórico que él había sido para la nación de Egipto, y quizás es que lo sabía pero no les quiso dar importancia, y de pronto esclavizaron al pueblo de Israel. ¿Sabes? Esa ha sido toda la historia que hemos estado viendo. Un pueblo que había sido bendecido, pero que ahora se encontraba esclavizado. Y tú y yo nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que Israel cayó de la prosperidad y quedó tendida cuando Dios los había llevado allí para bendecirlo? Y la respuesta está en el libro de Ezequiel, cuando Dios mismo hace un recuento de lo que había pasado en Egipto, y nuestro Padre Celestial testifica de lo que había pasado allí. En el capítulo 20 de Ezequiel, Dios dice exactamente lo que había sucedido. Y lo que había sucedido es que el pueblo de Israel, en las últimas generaciones, había querido, en cierta medida, ellos habían querido congraciarse o adaptarse a la cultura egipcia. Quizás tenían una mentalidad de colonos. Ellos querían de pronto sentirse parte de esa nación, y el resultado había sido terrible. En el verso 6 al verso 8 de Ezequiel 20, Dios dice, describiendo lo que pasó allá, le dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es lo que Dios les promete a ellos cuando les lleve a Egipto. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo con ellos en medio de la tierra de Egipto. Entonces, nota que el pueblo se contamina y Dios retira en cierta medida su protección, el cerco de protección que había alrededor de la nación se debilita, cae, y entonces que ellos son esclavizados. Pero mira esto, Dios siempre, y este es mi primer punto, Dios siempre obra tras bastidores en tiempos de oscuridad. Aún en los tiempos más oscuros, Dios siempre obra tras bastidores. Dios siempre está moviéndose. Dios nunca abandona a su pueblo. Aún en los tiempos más oscuros, Dios nunca abandona a su pueblo. Porque tú eres mi lámpara, oh Señor. El Señor alumbra mis tinieblas, había dicho el rey David. Y lo cierto es que en los tiempos oscuros de David, Dios había sido la lámpara que le había mostrado el camino que él debía seguir. Entonces, aun cuando él caía, Dios lo levantaba, porque el Señor le había dado grandes promesas a él. Y por eso Dios ahora había enviado a Moisés, y había usado a Moisés, y Dios había hecho milagro tras milagro tras milagro. Había enviado estas plagas para posicionar al pueblo de Israel al borde de la victoria y de la liberación. Y ahí es donde los encontramos. Cuando Israel se había dado por vencido, cuando las cargas opresoras de Egipto eran demasiado pesados para ellos, cuando ellos dijeron: ya no hay esperanza, ya nosotros no podemos continuar, ahí fue que Dios se presentó
Y cuando nadie pensaba que de dónde vendría la liberación de ellos, ellos no tenían el poder para sublevarse contra el ejército egipcio, el imperio egipcio, era imposible. Pero nota que Dios envía a un hombre, lo empodera, lo llena de su presencia, lo dirige, lo guía. Y Moisés hace exactamente lo que Dios le dice que haga. Y estas plagas se desatan sobre la tierra de Egipto y traen calamidad a la nación, resquebrajan su fundamento económico, la economía de Egipto se viene abajo, hasta que este gran emperador, este faraón, tiene que reconocer que él no puede, ni sus dioses egipcios, los dioses que los israelitas habían empezado a adorar, ellos no pueden detener y hacer frente al gran Dios de Israel. Y con sus tiernas misericordias Dios recoge a su pueblo y Dios los lleva a este punto culminante donde ellos se encuentran. Es la última noche que ellos pasarán en Egipto. Ellos están sentados en las mesas, van a celebrar la Pascua y están allí. ¿Te imaginas la emoción que ellos sentían sabiendo que al salir el sol ellos saldrían de Egipto? Ellos escuchaban los alaridos que quizás escuchaban en toda la tierra de Egipto a medida los primogénitos de cada casa morían. Y el lamento, el lloro, la tristeza que arropaba a la nación, tenía que haber sido, a la distancia se podía escuchar las lamentaciones, los gritos y los alaridos de un pueblo que estaba siendo enlutado. A medida el ángel exterminador iba desatando el castigo que Dios le había advertido a Faraón y él no había querido escuchar. Pero en la tierra de Gosén, el pueblo de Dios estaba protegido, amparado, guardado, porque la sangre del cordero del sacrificio se había puesto en las puertas y en los dinteles de las puertas, y el ángel exterminador había visto la sangre y había seguido de largo. Así que ahora ellos estaban gozosos de saber que su liberación se acercaba, que a pesar de toda la opresión que ellos habían sentido, ahora ellos estaban al borde de salir de Egipto y había pasado en unos meses meramente. Y no solamente ellos estaban derrotando al imperio más poderoso de la tierra sin disparar una sola flecha, porque Dios era el que los estaba liberando. Así que ellos podían gozarse ahí mientras comían y se preparaban y esperaban en la madrugada que saliera la aurora. Ellos sabían que con esa hora empezaba y nacía un nuevo día, era un nuevo comienzo, era un reinicio para la vida de la nación, una segunda oportunidad para llegar a vivir a la altura de los propósitos que Dios tenía para ellos como nación. Y en medio de toda esa experiencia había un cordero. En medio de todo eso estaba la celebración de la Pascua. Y ese es mi segundo punto. El cordero que ellos habían llevado 4 días antes y los habían tenido con ellos y ahora los habían sacrificado y los tenían con ellos para celebrar la cena, reconociendo que la vida de aquel cordero había hecho posible su protección y que era un símbolo de la bendición de Dios y el favor divino sobre ellos. Ellos sabían que aquel cordero tenía un papel muy importante y lo tendría de ahí en adelante en la historia de la nación, porque cada vez que el pueblo de la nación de Israel vendría el sumo sacerdote y llevaría ese cordero y lo presentaría y lo ofrecería como un sacrificio una vez al año por los pecados de la nación. Ese cordero y la sangre de esa nación tendría un elemento redentivo. Y en cierta medida en esa noche, con la sangre de esos corderos, es como si Dios estuviera comprando la liberación de su pueblo. Como si Dios estuviera dando un sacrificio, pagando algo para obtener esa bendita bendición. Y tú, por supuesto, y yo sabemos
que hace 2000 años atrás, bueno, en 10 años más serán realmente 2000 años atrás, en el 2033. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo, fue llevado y ofrecido en la cruz del Calvario como un sacrificio. Él derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, para que tú y yo obtuviéramos perdón y salvación por medio de esa sangre. Él compró con su sangre a un pueblo, la iglesia, un pueblo santo escogido para el nombre de Dios. Recuerdo la historia de John Harvey, un escritor norteamericano, que contaba que cuando él contaba de un señor que había sido joven y recordaba las escenas de su juventud. Él recuerda que en una ocasión él había visitado a Pensilvania cuando era un hombre ya maduro, y al lugar donde se había criado, y al llegar allá se encontró con un muchacho vecino que le gustaba cazar pichones o aves, pajarillos, y él tenía un saco lleno de estos pajarillos, y él escuchaba, llevaba el saco en la mano, y Harvey dice que el Señor le preguntó al jovencito: oye, ¿por qué cazaste todas esas aves? ¿Qué piensas hacer? Le dice: no, a mí no me gusta nada, yo voy a jugar con ellos, le corto las alas y después se las tiro a mis gatos para que los hagan nada, ¿no? Los maten y se los coman. Y el hombre sintió una profunda compasión por esos pájaros y le dijo: oye, ¿y si yo te comprara ese saco, cuánto me cobrarías? Y dice: pero si esos son pájaros silvestres, eso no vale nada. Dice: no, pero si yo te los fuera a comprar, ¿cuánto tú me los darías? Si te doy $10 por ese saco, ¿tú me los darías? Y el niño le dijo: wow, $10, claro que sí, le doy hasta el saco. Y le dio el saco y le dio los $10. Y entonces dice que el chico se fue contento con sus $10. Entonces el señor mayor tomó aquel saco, lo abrió, sacó las aves y las dejó libres. Les había rescatado, había comprado sus vidas, por decirlo así, por humanidad, ¿no es cierto? Bueno, Dios hizo algo como eso en aquella cruz del Calvario, cuando nuestro amado Redentor fue crucificado, el justo que no tenía pecado, murió por nosotros los impíos y derramó su sangre para nuestra salvación. Bueno, Él nos compró para que nosotros tuviéramos esperanza, y eso precisamente es lo que vemos aquí. En el centro de aquella mesa había un cordero, y sería el eje de la vida y de la liberación del pueblo judío. Y de eso se trataba. De eso se trataba. Nosotros hoy día edificamos nuestra vida alrededor de nuestro Cordero, de nuestro Señor Jesucristo. Él, sabemos que aunque murió en la cruz del Calvario, 3 días más tarde Él resucitó. Y Él es tan real hoy como el piso donde tú y yo tenemos puestos los pies. Y tú y yo sabemos que servimos a un Cristo real, un Dios que nos escucha, un Dios que nos contesta, un Dios que obra, un Dios que hace milagros, un Dios para quien nada es imposible. Y ese día, ese pueblo estaba ya callados en medio de esa noche de espera, sabiendo y su corazón latiendo de emoción de saber que al otro día serían finalmente libres. Porque el día siguiente sería un día de liberación. Sería el día por el cual ellos habían soñado y orado. Un día que llegó a parecer imposible, un sueño imposible, pero que no, Dios había intervenido. Él había obrado y ahora ellos sabían que ellos realmente iban a ser libres. Y ellos ese día sería un memorial para ellos, para sus futuras generaciones, celebrar esa libertad. Y nota la manera tan inclusiva en que Dios lo hace. Porque cuando el pueblo egipcio vio todo lo que Dios había hecho, algunos de ellos quisieron decir: nosotros nos vamos con los judíos. Nosotros hemos puesto nuestra fe en el Dios del pueblo de Israel y queremos irnos con ellos. Y nota que dice que ese día salió de Israel en cierta medida una gran cantidad de personas. Dice que ellos salieron de allí
y salieron una multitud tan grande, dice, grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. En otras palabras, dice que otras personas que estaban allá salieron con ellos, no solamente los judíos, pero algunos egipcios, quizás algunos extranjeros. Y nota que Dios es inclusivo. Dios le dice, si ellos quieren participar de esto, si quieren comer de esta Pascua, ellos tienen que llegar a ser parte de nuestro pueblo. Dios les tiende la invitación. Lo único que ellos tenían que hacer era circuncidarse, los varones, porque la circuncisión era el rito de entrada que hacía los judíos que nacían al circuncidarse eran reconocidos como parte del pueblo de Dios. Y muchos de ellos sin duda lo hicieron. Y en o lo harían más tarde, después que se fueron con ellos, pero viajaron y viajarían con ellos. Una numerosa multitud. Nota que dice que iban 600,000 hombres de a pie. Si consideramos los 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, muchos estadísticos y personas que estudian esto, ellos dicen que lo más probable es que cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto. La mayor parte, por supuesto, el pueblo de Israel. Y ellos salieron marchando, iban organizados por sus tribus y por sus ejércitos. Y salieron yo me imagino, con vítores de alegría, con canto, con música, con gozo. Yo me imagino que ellos saldrían en un contraste tremendo con el pueblo egipcio, que todavía estaba enterrando sus muertos y sufriendo la pérdida de los primogénitos. ¡Qué contraste! ¡Qué estudio de contraste! Es como si en los famosos cuadros de algunos de estos pintores como Rembrandt, el famoso claroscuro, el contraste de la luz, la tiniebla, la penumbra y la luz, en esos tonos únicos que Rembrandt pintaba de manera magistral. Y tú ves los contrastes tan marcados. Y ahí tú ves en Israel contrastes marcados. La tristeza que atribula a los egipcios, pero el gozo y la alegría del pueblo de Israel. Y justificadamente después de años, de décadas, de haber vivido en esclavitud, de haber sentido la opresión, los latigazos del látigo egipcio sobre sus esclavos. Y ahora eran libres, verdaderamente libres. Pero tú y yo sabemos que la salida de ese día no era el final del capítulo. Ellos empezaron una jornada con Dios y esa jornada no sería fácil, porque para un pueblo esclavizado, abatido, empezar con una nueva libertad no le sería fácil. Era un pueblo que por generaciones no tenían un esqueleto político, ni social, ni cívico. Y ahora ellos tendrían que crear las estructuras. Y Dios sería tan bueno que le daría una ley con 3 diferentes códigos. Un código moral, los 10 mandamientos, pero también un código cívico para ellos poder establecer leyes y parámetros de convivencia social. Y también les daría, por supuesto, todas las leyes ceremoniales para hacer de ellos un pueblo santo. Pero nota esto, qué día glorioso tiene que haber sido ese. Lo imposible se había hecho posible. Aquella batalla espiritual había sido ganada. Dios había prevalecido. Y hoy tú y yo vivimos en medio de un conflicto espiritual. Y nosotros miramos alrededor el mal que avanza y nosotros nos preguntamos qué va a suceder, cuál será el final de todo esto, pero ten por seguridad que la última palabra la tendrá Dios. Y el deseo de Dios siempre es prosperar y bendecir su pueblo, su iglesia. El favor de Dios, la luz de Dios está sobre nosotros. Y aunque tú veas un mundo en tinieblas, no te equivoques. Dios está también obrando tras bastidores y moviendo las piezas de su tablero, porque Dios nunca pierde, siempre prevalece.
Dios es un vencedor. Y lo que tú piensas que vamos a ir de mal en peor no va a suceder, porque Dios sabe cuál es su propósito y Él va a prevalecer. A veces nosotros los cristianos miramos a Dios como un bombero, ¿no es cierto? Solamente en las crisis aparece Dios y viene a rescatarnos. Pero lo que tú y yo olvidamos es que Dios no es un bombero. Él es un Dios de planes y de propósitos. Su voluntad se hace. Él es soberano. Él quita y pone reyes. Él mueve las piezas de su tablero de ajedrez. Cuando se levantan los faraones poderosos con sus intereses y su riqueza y su poder, y piensan que ellos van a establecer el gobierno mundial que ellos quieren, y aquellos que siguen la ideología del globalismo. Pero tú sabes que Dios dice, no, ustedes no van a tener la última palabra la tiene Él. Y cuando ellos conspiran, dice el Salmo 2, y se levantan contra Dios y contra su ungido, ¿qué hace Dios? Dice que Dios se ríe de ellos. Y Dios dice, ustedes no van a prevalecer. Porque ¿quiénes somos nosotros cuando nos comparamos a Dios? Nosotros somos hebras de hierba que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Somos flores silvestres pasajeras. El Dios eterno es Él. Y aquellos hombres y mujeres, aunque sean poderosos y ricos y quieran establecer sus agendas sobre Dios y controlar el mundo y hacer sus planes, al fin y al cabo se tropiezan con Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso yo creo que las cosas van a cambiar. Y Dios va a avivar a su pueblo. Y Dios va a levantar a su iglesia con grandes misericordias. Y tú y yo vamos a ser parte de eso. Por la bondad inmerecida de un Dios que nos ha dado un pacto inquebrantable y promesas seguras y fieles. Tú y yo prevaleceremos y nos mantendremos firmes. Porque más grande es el que esté en nosotros que aquellos que están en contra nuestra. Bendito sea el nombre de Jehová. El pueblo de Israel estuvo esclavizado, pero en ese día, en un solo día, Dios los hizo libres. Porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué consolador es saber que tú eres el Dios de lo imposible. Que tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, porque tú las llamas a la existencia. Tu palabra sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue aquellos días cuando tú creaste al mundo por el poder de tu palabra. Y tú dijiste, sea hecho, y fue hecho. Tú sigues siendo el soberano Señor. Y tu iglesia, la novia del Cordero, la que tú compraste a precio de sangre, es una iglesia vencedora, es una iglesia triunfadora, porque tú le has dado a ella el triunfo que tu Hijo obtuvo en la cruz del Calvario. Somos un pueblo victorioso porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y como poderoso gigante te levantas y defiendes a tu pueblo. Y nosotros declaramos tu victoria, declaramos tu bendición sobre tu iglesia, sobre la vida de nuestros hermanos. Y reconocemos que aunque el mundo vaya en su nota y por su camino, nuestra mirada está puesta en ti. Y nosotros seremos provistos y seremos cuidados por el poder que hay en el nombre de nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo. Recibimos en esta oportunidad tu bendición. Danos la fe y la esperanza que se levanta en medio de las circunstancias que vivimos. Déjanos ver tu luz en las tinieblas y déjanos prevalecer por el poder de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Rey Jesús. Amén y amén. Y ahora, amados, les envío como siempre con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Muéstrame tu voluntad, enséñame a hacer
acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame
los demás.